El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les diga al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declaré por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una exhortación a la fidelidad al Evangelio es la que se nos hace hoy. En este Evangelio que acabamos de escuchar, tomado de Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. El domingo pasado, el Señor se queda contemplando a la muchedumbre y dice la palabra que sintió compasión de ellos porque estaban cansados y extenuados como ovejas que no tienen pastor, y pidió a sus discípulos: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la oración nos pone en sintonía con el querer de Dios, con la voluntad de Dios. Este ruego que pide que se realice no es porque Dios no sienta, ni vea, ni se dé cuenta del dolor que nosotros tenemos que informarle por medio de la oración. No, nosotros con la oración no le informamos nada a Dios, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Entonces, cuando Él nos pide que oremos, no es para informarle, porque Dios está distraído en tantas cosas que no se da cuenta. No, Dios se da cuenta de todo, lo sabe todo. Oramos para que nosotros caigamos en cuenta más bien de que la responsabilidad también es nuestra. Y es de sintonizar con la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice rueguen, oren, nos está diciendo es: pónganse en sintonía con lo que Dios quiere. Porque es posible que los que no estén en sintonía, los que no se estén dando cuenta, son ustedes. Y de hecho, la palabra nos dice que es Jesús el que ve las muchedumbres y observan que están como ovejas sin pastor. Y ahora compromete a algunos de sus discípulos, a los que llama apóstoles, veíamos la lista, y les encomienda la misma tarea que Él venía realizando, la tarea de la sanación, la tarea de la liberación de este pueblo extenuado, este pueblo que está oprimido, especialmente por los dirigentes, que no les muestran el camino, que no les señalan una dirección, este pueblo que está siendo expoliado por sus dirigentes, abandonados como ovejas sin pastor. Luego viene una serie de advertencias que no hemos leído y que se han omitido luego para llegar a este texto, pero que son importantes, porque el Señor luego les va a decir: miren que los envío como corderos en medio de lobos. La misión no es fácil. Anunciar el Evangelio supone también tener en cuenta que vamos a encontrar una reacción hostil, lobos. Los hombres que se oponen al Evangelio, a la propuesta del Evangelio, son como lobos que quieren devorar a los discípulos de Jesús, que son como corderos, es decir, que van mansamente, que van con valentía, pero que no van con violencia, van como corderos. Los envío como corderos en medio de lobos. Y decía concretamente 2 actitudes: sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. La sagacidad de la serpiente es esa capacidad de saber escabullirse, de no hacer frente al mal o a lo que
o lo que lo amenaza. La serpiente, ustedes ven que la serpiente siempre huye. Cuando una serpiente a ti te muerde, o es porque está cazando o porque ya no pudo de otra manera y se defiende, pero normalmente la serpiente se escabulle, y el Señor dice, tengan esa cautela que tiene la serpiente, la capacidad de no hacer frente al agresor, de no hacer frente al violento, escabullirse como la serpiente, y sencillos como palomas. La sencillez de la paloma, que tiene esa mirada jurisdiccional, que es la que va al grano. Ustedes se dan cuenta que cuando el Señor dice sencillos como paloma, nos pone como a mirar y a observar a una paloma. Ustedes sabían que las palomas tienen mirada unidimensional. No es como tú y como yo, que vemos por el rabito del ojo. No, la serpiente, la paloma no ve por el rabito del ojo. Ella ve grano apenas y no ve más nada. Tú te puedes acercar a ella y ella lo que siente es tus pasos o cualquier cosa, pero ella no te ve, porque ella está. Entonces cuando dice sencillo como paloma, quiere decir que tengamos el ojo puesto en el grano. Es decir, directo al grano, sin distracciones, capaz de escabullirse y concentrados en lo nuestro. En eso tenemos que concentrarnos. Qué chévere eso de la paloma, ¿no? Que es mirada unidimensional. Que alguien te dijera este piropo: yo te miro con mirada de paloma. Eso significa que no tengo ojos para más nadie. Apréndanse, pelados, ese piropo para decírselo a la pelá. Te miro con mirada de paloma. No veo para ningún otro lado, solamente te veo a ti. Y eso es lo que quiere decir el Señor, cuando ser sencillo como paloma, es la capacidad de estar concentrados en lo que es. Esa es la sencillez de la paloma, concentrados en lo que es, sin dejarnos distraer. Y el Señor le dice eso a sus discípulos. Y les advierte que la persecución vendrá de los de cerca, padres, madres, familiares, parientes. Ellos son los que los van a perseguir y los entregarán a las sinagogas. Y viene entonces la exhortación que nos hace hoy. No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. El Señor nos dice, no tengan miedo. No nos está hablando de ese miedo instintivo, natural, que todos tenemos de preservar la vida. No, nos está advirtiendo de ese miedo infundado e infundido. Ese miedo que nos van haciendo coger a veces las personas o las instituciones o los grupos humanos, para que no estemos dispuestos a dar avance en la vida, para no cambiar, para no abrirnos a alternativas distintas a las que conocemos. Ese miedo, porque nos van infundiendo miedos, nos van infundando miedo a la novedad. Y más en una sociedad como la nuestra, de la que es la misma que Jesús ve en el Evangelio, una sociedad extenuada, cansada, que ya no piensa por sí misma, que los medios de comunicación le han embotado la mente y que no son capaces de pensar por sí mismos. ¿Por qué? Porque ¿qué piensa la gente? Lo que dicen en la televisión, lo que dicen acá. Y hemos creado y se ha constituido una sociedad que hoy llamamos una sociedad líquida. Hay un filósofo, creo que es suizo, que habla sobre esta sociedad líquida. No es una sociedad sólida, consistente, sino líquida. Otros hablan de la sociedad light, de la cultura, otros hablan de la generación de cristal. Todo el mundo hoy se ofende por todo, de manera que tú tienes que cuidar cada palabra, cada gesto, porque estamos ante una sociedad light, líquida, una sociedad de cristal. Y dice el Señor, ojo, no tengan miedo. No tengan miedo del Evangelio, de proponer el Evangelio, porque alguien se va a romper porque es de cristal. Esta sociedad donde todo hay que dárselo light, donde el café no es café porque el café es descafeinado, donde la leche no es leche porque es deslactosada, y así cada cosa. Yo creo que ya hay hasta yuca light, yo no sé, pero ahorita habrá yuca que no es yuca, sino simplemente el sabor. Esa es la sociedad. Entonces mucha gente quiere que a veces que el Evangelio se les proponga, pero que no sea Evangelio. Es decir, se les propone el Evangelio sin las exigencias. Hay mucha gente que les encanta ese Evangelio donde Dios aparece con total bondad, con total misericordia, pero que cuando se trata de exigencias del Evangelio no son capaces. Y dicen, no, ya ese Evangelio que me habla del reino de Dios, no. Nos encanta el Evangelio donde se habla del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia, pero cuando nos dicen del Evangelio que yo tengo que poner la otra mejilla, que cuando me pidan que camine una milla, camine dos, que cuando
me pidan yo tengo que dar, que cuando alguien me preste y no me lo devuelva, yo quede tranquilo. Cuando nos piden las exigencias, entonces ahí decimos, no, ese evangelio no. A mí me gusta más bien ese otro, donde es Dios quien actúa y yo soy el receptor de la bondad y la misericordia de Dios. Pero ese que me compromete con la justicia social, que me compromete con transformar la sociedad, de ese evangelio no me hable. No me hable. Y si alguien te habla de eso, entonces, o los curas hablamos de eso y dicen, ya están metidos en política. Porque la gente es así, es una cultura light, una cultura líquida, una cultura que quiere que se le dé todo lo bueno, pero que sea sin exigencias. Los papás lo pueden experimentar en la casa. Los hijos quieren ser libres, dicen los papás. Ya mi hija de 15, 16 años quiere ir a dormir a la casa de la amiguita porque hoy tienen un encuentro allá. Y si la mamá le dice que no va, amenaza con ahorcarse. Que si fulanita de tal, no, te quito el celular, entonces ya la vida perdió sentido para ella. Yo no sé si ustedes tienen hijos o hijas de esas, donde si les dicen que les van a quitar el celular, ya se les acabó el sentido de la vida. Hasta hace poco, yo no sabía que el sentido de la vida la daba un celular. Pero hay gente, y ya ha habido casos donde dice que un niño se ahorcó porque la mamá le prohibió usar el celular. Imagínense eso. Esa es la sociedad en la que estamos, esa sociedad que no acepta exigencias. Sí, la niña quiere ser libre, pero no quiere ser independiente. ¿Qué significa eso? Que la libertad lleva unida así la independencia. Ah, tú quieres ser libre, salir de aquí a la hora que quieras y regresar a la hora que quieras. ¿Cierto, mi amor? ¿Quieres ser libre? Pues de ahora en adelante usted se compra los zapatos, se compra la ropa, se compra su comida y paga parte del arriendo. Y cuando tú le dices, no quieres ser libre, es que la libertad es con independencia. ¿Tú quieres ser libre? Pues págate. El día que tú te pagues todo, y ese día yo no te digo nada porque ya eres completamente libre. Pero el día en que yo te tengo que pagar la toalla higiénica que te pones, la comida que te comes, hasta el plan de celular que usas y el celular que tienes, ese día tú todavía llegas a mi casa a la hora que yo diga. ¿Y qué pasa si tú le dices no? Y viene el conflicto entre los papás, o es el papá o es la mamá. Y entonces uno de los dos le cuesta ceder a esto y el otro cede totalmente y los hijos crecen sin que haya dirección, como ovejas sin pastor. Y así está nuestra sociedad, como oveja sin pastor. Y dice el Señor, no tengan miedo de ser padres desde el Evangelio. No tengan miedo de ser padres desde el Evangelio. No tengan miedo de ser profesores desde el Evangelio. No tenga miedo usted de ser un ciudadano desde el Evangelio. Ese que asume el Evangelio con todo lo bonito y bello del amor de Dios y de su misericordia y de su gracia, pero también que asume las exigencias del reino. No se convierta en esa sociedad de cristal, no. Y por eso el Señor dice, no tengan miedo. Todo lo que yo les he dado a conocer, denlo a conocer. Todo lo que yo les he manifestado y revelado, denlo a conocer, porque nada hay oculto que no llegue a saberse, nada escondido que no se deba decirse. Proclámenlo desde las azoteas, no tengan miedo a ser descalificados. Que tú eres un padre a la antigua. No, yo no soy un padre a la antigua, yo soy un padre desde el Evangelio. Cuando alguien te diga, eres una madre anticuada, no, yo soy una madre evangélica. Pero no porque sea evangélica, ya no, sino porque soy desde el Evangelio. Y el Evangelio me dice a mí que como padre yo tengo que proponer a mis hijos un estilo de vida de amor, pero exigente también. Exigente. No tengas miedo. Ese es el primer miedo. Hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Aquí hay una generación que le tenemos miedo a los papás. Pero hoy hay otra generación que es la que le tiene miedo a los hijos. Y entonces pareciera que los papás tienen miedo que los hijos no los quieran. Los que deberían estar asustados porque no lo quisiéramos son ellos. Pero sin embargo nosotros somos la generación que tiene miedo. Y el hijo dice, ya no te quiero. No te voy a querer. El chiquitín así de 3, 4 años, no te voy a querer. Y la mamá, ay, ya no me quiere. Y le encuentras tú deprimida a la mamá porque el chiquitín de 3 años dijo que no la iba a querer.
¿Ves lo que es esta generación? No les pido que levanten la mano para no hacerlos pasar pena. Pero sé que hay una generación de cristal y tú puedes ser esta generación que le hace falta esto que dice el Señor. Y por eso estamos en una sociedad que anda como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y luego dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo a los que pueden matar alma y cuerpo. ¿Y quiénes son los que pueden matar alma y cuerpo? Dios. No, Dios que ha dado a su Hijo para que tú tengas vida. Él no te quiere matar ni cuerpo ni alma. ¿Sabes cuál es el peor peligro que tú tienes en tu vida? Tú mismo. Tú eres el peor peligro. Tú eres la peor amenaza que hay en tu vida. Porque tú eres el único que puede privar de sentido tu vida. Alguien te puede matar y te puede quitar esta vida física. Pero el único que le puede quitar el sentido a tu vida eres tú. Por lo tanto, cuida de ti. Cuida de ti. En lugar de estar reservando la vida física, concéntrate en la vida espiritual, que es la vida del sentido. Cuando te digo espiritual, no te estoy hablando de vida religiosa. No te estoy diciendo que vengas a misa. No, cuando te estoy hablando de vida espiritual, te estoy diciendo de la vida del sentido. Aquello que le da razón a tu vida, a tu existencia. Eso que por lo que tú te levantas hoy y vale la pena vivir. Eso es tener sentido, eso es tener razones todos los días para estar viviendo. Ese es el sentido. Y dice el Señor, el único que puede matar tu vida, es decir, cuerpo y alma, eres tú mismo, cuando privas a tu vida de sentido. Hay que tener razones todos los días para vivir. Mire, a un adolescente no le va a gustar ir a visitar a los abuelos, no le va a gustar. Ellos quieren estar con los amigos, compartir con los amigos. Pero si yo como papá no le digo, no, vamos a visitar hoy los abuelos, vamos a estar con ellos, no le voy a crear el sentido de la familia. Si llegamos allá y él llega bravo y dice, hola abuela, y se pone para un lado, hola abuela. Entonces, y usted como papá no le dice, Ivo, deja el celular, vamos a compartir. Oye, tú le estás dando razones a tu hijo, tú le estás enseñando sentido de la vida a tu hijo, que se teje, que no solo es vivir, sino convivir. Es que nosotros no solo vivimos, es que por ahí hay un refrán que ha hecho mucha carrera que dice, vive y deja vivir. Sí, está bien, vive y deja vivir, pero recuerda que no es solo vivir, es también convivir. Convivir, y esa parte es importante. Y ahí en ese convivir es que yo le doy sentido a mi vida, porque es que yo empiezo a existir. Ve que la palabra existir significa vivir fuera de sí, es decir, yo solo vivo cuando me doy a los demás. Y yo empiezo dándome a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, yo empiezo compartiendo. Por eso la familia es importante, por eso la visita del domingo a la familia es importante, por eso ir al cumpleaños del tío es importante, ir a socializar, eso es importante. Para saber que somos vida de familia, que no solo vivimos para nosotros, sino que vivimos también para los demás. Eso es importante. Eso es importante y eso hay que enseñárselo a los chicos y a las chicas. Y como padres, ustedes tienen que aprender a hacer eso. Por eso dice, no tengan miedo de que les pueden hacer un daño, le pueden dañar el cuerpo. No, preocúpense porque tengan un sentido para la vida. Y finalmente termina diciendo el Evangelio, todo el que se identifica conmigo, yo me identifico con él y lo presento ante mi Padre. Y mi Padre a todo el que se identifica conmigo lo reconoce. Pero aquel que me niega, es decir, aquel que no se comporta como yo, que por temores, por miedos, niega a Cristo en su vida, dice, mi Padre no lo reconoce porque no se parecen a mí. Pidámosle al Señor esta gracia que hoy nos ofrece el Evangelio, para poder ser esos pastores que guían, que conducen, que acompañan a esta sociedad de hoy. Que nos dé el valor para no tener miedos, que nos paralizan y que impiden ser lo que tenemos que ser. Alabado sea Jesucristo.